Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión que tenemos hoy. Justo es módulo 4, es la mesa 2 y el título es Nuevas formas de activismo y resistencia. Y tenemos como invitadas a la licenciada Regina López y a la licenciada Samantha César. Estamos muy contentos de tenerlos con nosotros. Y bueno, voy a presentar brevemente a las licenciadas para que ya les pase yo el micrófono y empiecen ellas a platicarnos lo que nos van a compartir. La licenciada Regina López es fotógrafa y videodocumentalista. Ella participa en diversos espacios colectivos, dando acompañamiento a proyectos de comunicación comunitaria y documentando procesos organizativos en comunidades indígenas. Ha colaborado en proyectos de investigación curatorial y mapeo y es colaboradora de la Agencia Autónoma de Comunicación Subversiones. Muchas gracias, licenciada Regina López, por estar con nosotros. Voy a presentar rápidamente a la licenciada Samantha y ya le cedo el micrófono. Muchas gracias. Y tenemos también a la licenciada Samantha César Vargas. Ella estudió la licenciatura en Sociología y tiene la especialidad en Desarrollo Rural en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Sus líneas de investigación han sido en torno a los temas de derechos de los pueblos indígenas, autonomía, territorialidad y defensa del territorio. Es profesora en la licenciatura de Comunicación y Gestión Intercultural en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Actualmente vive en la comunidad de Amilcingo en Morelos desde hace ya varios años. Ella ha trabajado en organizaciones de la sociedad civil en procesos educativos y organizativos con grupos comunitarios en temas de género, violencia de género, derechos humanos, derechos económicos, sociales y culturales, incidencia en políticas públicas municipales, así como derechos de los pueblos indígenas y el territorio. Actualmente es activista y defensora de los derechos humanos y el territorio. Es integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua en Morelos, Puebla y Tlaxcala, y forma parte de la lucha regional contra el proyecto energético titulado Proyecto Integral Morelos desde el 2012. Muchas gracias a ambas por estar con nosotros, con nosotros. Muy buenas tardes y bueno, damos por inicio a nuestra sesión de nuevas formas de activismo y resistencia. Muchas gracias y cedo el micrófono a la licenciada Regina López. Hola, buenas tardes. Pues muchas gracias por la invitación. La verdad es que ha sido como desde que se me planteó esta invitación, estar como pensando y dándole vueltas a estos grandes temas, ¿no? A estas grandes temáticas, el activismo, la resistencia y el arte. Y entonces, pues, me parece que entre tanto darle vueltas, lo mejor será empezar desde donde yo trabajo, desde donde yo hago todo esto, e incluso desde donde se me invitó también a este seminario, ¿no? Que es, bueno, principalmente por mi hacer desde los medios libres, autónomos, independientes o como se llamen. Y en ese sentido, bueno, pues mi práctica, digamos, no es artística en sí. Mi fin no es ser una artista ni tener una obra en sí. Entonces, me parece que de ahí me puedo arrancar porque los medios libres, autónomos, como se llamen, justo está, su planteamiento es ese, ¿no? Como brindar contra narrativas, contra información, contra cultura, ante el cerco mediático que está impuesto en este sistema. Entonces, es un poco desde ahí que quisiera yo abordar esto y pensando en eso, en los medios libres, para muchas y muchos que nos dedicamos o nos hemos dedicado a eso, los medios libres son un movimiento social en sí, ¿no? Digamos, es nuestra trinchera de lucha. Y a partir de eso, ¿cómo es que se relaciona con el arte? Bueno, pues porque a partir de eso
digamos que yo en mi quehacer de documentalista voy recogiendo el imaginario que se va generando desde las luchas y las resistencias. No es, pasa de ser mi autoría un tiro que yo haga con la cámara fotográfica y pasa a ser una construcción colectiva, ¿no? Digamos como pienso, por ejemplo, en los imaginarios de resistencia, uno de los más marcados que hay es la capucha. No es que haya llegado alguien, o tal vez sí, pero digamos que es un imaginario colectivo, no depende de la persona que llegó y lo puso sobre nuestros ojos, ¿no? Esta capucha y este símbolo de resistencia o el puño en alto, ¿no? Son cosas que se han ido construyendo durante todo el tiempo que las resistencias llevan existiendo, ¿no? Eh, También me parece como muy importante pensar que todos estos imaginarios que se van construyendo y que vamos compartiendo, ya sea como medio libre o como artista o como lo que sea, digamos, en el quehacer artístico dentro de las resistencias, van siempre acompañados, además de lo colectivo, del pensamiento crítico. Eso va de la mano, digamos, no se puede descontextualizar en ese sentido la obra de arte en sí, porque el resultado, la obra, no es en realidad el fin principal que se está transmitiendo, ¿no? Entonces, desde ese quehacer que, digamos, yo he aprendido sobre la marcha, el quehacer que me ha llevado, al que me ha llevado los medios libres, o sea, acercarme a las resistencias y algunas luchas de un montón que hay en México. México es un lugar donde es semillero de resistencia, ¿no? Y eso responde también a todo el sistema de opresión en el que vivimos, a las estructuras que nos rigen. Entonces, digamos que para mí eso es una de las cosas más importantes sobre el activismo y la resistencia. Me llama mucho la atención el nombre de esta mesa, ¿no? Que son nuevas formas de activismo. Y pues yo entiendo que estas nuevas formas de activismo vienen como en este mismo sentido de nuevas narrativas, de nuevas formas de expresar, digamos. Entonces me puse a pensar mucho en eso y pues no me pareció que yo tuviera como la respuesta como para venir y ponerla aquí, ¿no? Dar una ponencia al respecto. Entonces lo que hice fue preguntarle a muchas, bueno, no a muchas, pero a algunas compañeras y compañeros, o que yo considero compañeros de la resistencia, que su hacer va encaminado o que su herramienta es el arte, y también preguntarle a otros amigos y amigas sobre que sí, digamos, su formación sí es artística y es en el arte, ¿no? Y su quehacer es dentro del arte y digamos, en un sentido más convencional. Y pues ahí justo como que surgieron varias cosas, ¿no? Como este planteamiento de que el arte para la resistencia, pues deja de ser como autoral y se vuelve colectivo. También me hizo pensar mucho en este término de activismo, ¿no? Y en cómo a veces en la categorización de los conceptos o de lo que hacemos se van desligando de la vida cotidiana, y eso me parece que justo es un poco lo que ha mantenido como ese cerco, ¿no? Que se desligue y que no se sienta como parte de la vida misma. Una de las compañeras y amigas con las que platiqué me ponía el ejemplo de los situacionistas, que me pareció un ejemplo muy bonito, y de las derivas, ¿no? De este planteamiento de ir y caminar por la ciudad y sin como un fin específico, buscando como
inspiración o buscando cómo hacer producciones artísticas o las propias manifestaciones del arte que existen en la vida cotidiana. Y entonces, pues hacíamos la comparación, digamos, como con cómo es que el arte está integrado en la vida cotidiana de las personas que resisten, de las comunidades que resisten, de las luchas, de los movimientos sociales. Y en ese sentido, pues parecía como una contrapropuesta, no sé cómo decirlo bien, el, o una contraparte, ¿no? Que a veces se nos sale de nuestro marco porque no tenemos, como nuestro contexto es distinto, pero por ejemplo en los pueblos, salir a caminar sin rumbo fijo, solo como para reconocer lo que hay en el territorio y mostrarle a los hijos cuál es su territorio, pues es algo que está integrado en la vida cotidiana, ¿no? Se sale, digamos, del marco teórico de tal momento, los postulados académicos del arte, por decirlo, ¿no? Entonces, digamos que para mí hay una ruptura un poco en eso. Entonces queda como tu vida y eres activista y entonces tienes como que dedicarte a esto porque digamos es tu oficio, así como decir soy activista, pues soy fotógrafa o soy realizadora audiovisual. Y entonces eso me parece que desliga justo toda la resistencia y empieza como a generar autorías, que yo no digo que esté mal, solo parto un poco desde cómo he concebido el arte yo misma, ¿no? Y en ese sentido siento que para las resistencias está insertado en la vida cotidiana, se trabaja desde la vida cotidiana y no necesariamente es reconocido por los circuitos como arte. Pero no quiere decir que no sea arte, tampoco quiere decir que sean nuevas narrativas o nuevas formas de, siempre han existido y siempre han ido de la mano. Siento que ahorita los tiempos nos están exigiendo que voltemos a ver esas otras formas de narrativa, esas otras formas de mirar el mundo, de resistir a este sistema, ¿no? De mirar otras cosmovisiones. No es lo mismo que yo haga un disparo si no soy parte de la resistencia o de esa lucha o si no entiendo el contexto en el que se está dando esta respuesta de opresión, no es lo mismo que si yo formo parte de esa resistencia. La narrativa va a ser completamente diferente y siento que ahí es un poco a lo que hay que mirar o hacia donde se está empezando como a mirar más allá de el arte como una visión estética específica que nace de marcos teóricos y nace de momentos muy, muy específicos a lo largo de la historia, ¿no? En ese sentido, me parece que una de las cosas que yo he visto que pasa mucho en la resistencia es que el arte es un medio más, ¿no? No es el fin, es el medio de expresión y en ese sentido, justo existen en este momento un montón de manifestaciones artísticas. Desde la resistencia lo vimos ayer con las manifestaciones por la despenalización del aborto, lo vimos el fin de semana pasado con la glorieta de las mujeres que luchan, que se puso una antimonumenta, y lo hemos visto a lo largo de los últimos tiempos, digamos, y me parece que eso es porque el cerco cada vez se vuelve más delgado. Conforme más acceso a la tecnología hay, más delgado el cerco se vuelve, más reconocibles son estos imaginarios que se han construido, porque se han construido desde abajo y se han construido desde las personas que luchamos y que estamos proponiendo otras formas, ¿no? Y que al final son formas de expresión muy diversas
y que van, digamos, transformándose o reconfigurándose. Pero para mí entonces lo que es nuevo ya no son las formas, sino lo que resulta nuevo tal vez serían los medios, ¿no? Tal vez serían los medios en cómo se acerca a otras personas que quizá no estaban tan cercanas a estos imaginarios de la resistencia, ¿no? Como esto que decía del puño en alto, el paliacate verde, el paliacate rojo para las luchas territoriales, ¿no? La capucha, ¿no? Y esto me lleva, o sea, voy a poner como un ejemplo, no busqué imágenes para mostrarles, porque me parece que esto hay que hablarlo más que mostrarlo. Me gustaría invitar a quienes nos están viendo a que pues se nutran de estos imaginarios que justo han sido construidos desde abajo. Pero bueno, uno de los ejemplos que me gustaría dar es el Festival de las... el Festival Zapatista, el Comparte, que participan muchos colectivos de todo el mundo, ¿no? Muchas luchas en México, muchos colectivos que están en lucha, que están en resistencia, y particularmente la forma de expresión de los pueblos, ya sean zapatistas o no, siempre habla de la lucha por su territorio, de la lucha por su propia vida y su propia forma de existir, por su propia cosmovisión. Y eso es a mí ahí lo que me gustaría como señalar, subrayar sobre estas tres temáticas, ¿no? Las nuevas narrativas, digamos, no son nuevas, siempre han existido. La cuestión aquí es, lo que es nuevo es cómo nos acercamos nosotras a ellas, a esas formas de manifestación artística, ¿no? Y que vienen muy, muy de la mano y que también es algo importantísimo porque esto viene a partir de la representación del dolor, de los dolores colectivos, de pues todo lo que pasa en este territorio que se llama México y en muchas partes del mundo, el despojo, los asesinatos, los feminicidios y tanta violencia y abusos de poder, de sistémicos, estructurales, ¿no? Tanta violencia estructural que se vive. Y entonces es por esto que son importantísimas estas otras narrativas, porque nunca vamos a saber cómo es, o sea, si yo me paro como artista que voy a mostrar tal cosa y no lo trabajo con la comunidad y no se trabaja y no se comparte, ¿no? Desde otro plano que deja de ser, que se vuelve mucho más de compañerismo, justo. Si no se comparte desde ahí, pues lo único que vamos a estar haciendo es seguir reproduciendo seguir reproduciendo arte bajo la misma norma hegemónica que se ha reproducido, digamos, en los circuitos del arte reconocidos. Entonces, pues bueno, me gustaría dejar un poquito aquí abierto como a discusión o como poner sobre la mesa el arte como un medio, como una herramienta al servicio de las luchas y cómo esto lo vuelve colectivo y cómo entonces deja de ser de autoría y también deja de sectorizarse un poco, ¿no? Aquí hay una frase que a mí me gusta mucho que voy a dejar como para cerrar un poquito esta primera intervención, que es de Santiago Álvarez, que es un documentalista cubano de los más importantes de la Revolución Cubana, y que además yo aprendí esta frase cuando fui a ese festival de cine y fue para mí muy impactante verla, esa frase tomar sentido, ¿no? Él decía que el cine documental es una herramienta de lucha para nuestros pueblos y para mí es exactamente lo mismo con el arte y con cualquier cosa que podamos usar como herramienta para la transformación
social, ¿no? En ese sentido, me gustaría dejar esa idea sobre la mesa y, para ser más concreta, pensar el arte como un bien común, donde la autoría es lo menos importante y se pone al servicio de las luchas por un buen vivir. Ah, bueno, y entonces, antes de cerrar, perdón, se me olvidó decir que acá la compañera Samantha no empezó porque ella iba a empezar esta mesa, no empezó porque allá en el pueblo, en Amilcingo, hay fiesta, ¿no? Y eso también es una cosa que pues se ha reflexionado mucho dentro de las resistencias, siento yo, que es la relación de la fiesta y la resistencia, y obviamente esto tiene que ver completamente con el arte y con el arte concebido o integrado en la propia vida cotidiana de las personas que forman parte de las resistencias. Y entonces, bueno, con esto de es tiempo de fiesta, es tiempo de resistencia, le doy la palabra a Samantha. Muchísimas gracias. Bueno, adelante, licenciada Samantha. Bueno, hola, buenas tardes. Pues gracias por la invitación. Les saludo a todas, todos los que nos están escuchando y viendo. Bueno, pues ya Regina dijo muchas cosas que creo que son muy importantes sobre el tema de que hoy nos agrupa, ¿no? Nos llama a dialogar. Y bueno, pues a mí también cuando me pasaron el título de este espacio, dije, híjole, ¿no? Porque siempre, pues como que, bueno, uno cuando es defensor de derechos humanos o cuando está en la lucha, decimos, pues ya como que activismo o resistencia es como algo muy, muy de la mano, ¿no? Y siempre estamos como hablando de eso, ¿no? Pero bueno, ya reflexionando sobre estos sentidos y de estos contextos, yo quisiera empezar hablando de que sí han cambiado las formas de cómo hacer activismo, si le queremos llamar así, o de cómo luchar, pero en esencia sigue siendo lo mismo, ¿no? O sea, y ha cambiado porque están respondiendo también a un sistema que también es viejo, ¿no? Son 500 años de un capitalismo que lleva exprimiendo, lleva controlando, lleva explotando, ¿no? A la humanidad, a la naturaleza. Y bueno, ahora creo que las formas en que se está luchando, o nosotros decimos que activismo, decimos que estamos en la lucha, ¿no? Yo creo que responden también a las formas también de cómo se está viviendo esta explotación, esta dominación, ¿no? Y en este momento los movimientos que yo creo que tienen mucho más fuerza, pero también son los que están respondiendo a estos contextos que no han cambiado, o sea, lo único que ha cambiado es que se ha agudizado, ¿no? Pero no es que sea nuevo en realidad, ¿no? Se ha agudizado en todos los niveles de violencia, de explotación, ¿no? La mercantilización de la vida en todos los sentidos, de los cuerpos humanos, ¿no? No solamente por los escaparates, sino hasta incluso por el tráfico de personas, de órganos. O sea, estamos en un nivel muy crítico de esta violencia estructural del sistema. Y yo creo que los movimientos que actualmente están respondiendo tienen que ver mucho porque son los más violentados, ¿no? O los que estamos viviendo más toda esta violencia y este terror, ¿no? Que este movimiento de las mujeres que están luchando, que en muchas partes del mundo, el movimiento también de los pueblos en defensa del territorio, y bueno, y en México también el movimiento de los padres o de las personas que están buscando los desaparecidos, ¿no? Son movimientos muy fuertes, muy importantes en nuestro país y que justo están buscando la forma de acceder a una justicia que se nos niega en este país y en este mundo capitalista a los pobres, ¿no? Al 99% de la población en el mundo, o punto 98. Pero eso, ¿no? No poder, o sea, vivimos en una impunidad total, en una indefensión total, ¿no? Las personas de a pie, pues. Y justo cuando buscamos justicia, lo que nos encontramos es más terror y más violencia del sistema, ¿no? Entonces, por eso respondemos de formas, buscamos muchas formas diversas para poder acceder a esta justicia. Y bueno, ahí pues creo que hablando de activismo, pues empieza desde hasta hay activismo cibernético, ¿no? O sea, hay banda que todos los días firma su change y todos los días sube cosas en su face y en el Twitter. Y está bien, es importante, se necesita aprovechar todas esas tecnologías para poder informar, ¿no?
yo creo que en esencia el activismo o las personas que luchan son personas que toman mucha conciencia de su contexto, ¿no? Y muchas veces no es porque se vayan a estudiar la estructura y la superestructura, ¿no? Es porque la vida y la sociedad te pegan, ¿no? Y te da un golpe fuerte con su violencia y este sistema capitalista más que nada, ¿no? Te violenta y te mueve todo, te saca de tu eje y de tu forma de pensar y entonces empiezas a ver que hay muchas cosas que no son como tú pensabas que eran o como te decían que eran, ¿no? Y yo creo que ese es un primer elemento, o sea, para luchar, para ser activista, para eso coincido con Regis ay, perdón, de que hablamos de conciencia, de gente consciente, de gente que busca informarse, ¿no? Para ver qué es lo que está pasando, pero no solamente eso, sino busca denunciar y busca acceder a una justicia que es tan lejana en este país a toda la gente que la buscamos, pero que tenemos que seguir buscándola, ¿no? Entonces, yo creo que esos elementos son importantes y el activismo, ya sea cibernético o el activismo que ya pasa, da un paso más allá de solo usar las redes sociales, sino además de eso, actuar donde estás y buscar transformar las cosas y entonces emprender una lucha, creo que son elementos que van de la mano, ¿no? Y hay muchas formas de luchar y muchas formas de resistir también, ¿no? En este mundo. Yo creo que en específico hablar de resistencias, yo siempre cuando hablamos de los pueblos indígenas y de la lucha de la defensa del territorio, yo solo digo es que no solo resistimos, ¿no? Porque miren, resistir es decir, no, está entre el no, ¿no? No al proyecto, no a esta política, no al mal gobierno, y mucho lo hacemos en las luchas, mucho de nuestro discurso es ahí, ¿no? El no, porque queremos parar esa violencia, esa afectación, ¿no? Y es importante. Y entonces en esa parte de la resistencia, pues aprendemos a hacer un montón de cosas, la gente, ¿no? Yo, por ejemplo, antes de entrar a esta lucha, nunca imaginé que iba a ser muchas cosas que ahora hago, ¿no? Pero haz la necesidad que te lleva a aprender, a que te lleva a desarrollar estrategias para resistir, ¿no? Y está desde buscar información, desde aprender a usar redes sociales, desde aprender qué es un gasoducto, qué es una termoeléctrica, cómo funciona, qué es el óxido de nitro. O sea, muchas cosas que no sabes, nunca pensabas que ibas a tener que aprender para poder defenderte, ¿no? Entonces, es primero informarnos y después pues tiene que ver con todo un proceso una serie de estrategias que desarrollas en la resistencia, ¿no? Que tiene que ver con lo legal, que la queja en derechos humanos, que aparte el amparo, que todas esas cosas, ¿no? Que el peritaje, que muchísimas cosas que no conoces pero que tienes que aprender. Y entonces, a la par que estás deteniendo al monstruo, por otro lado tienes un ojo aquí y el otro lo tienes aprendiendo a luchar, a organizarte en cosas que, que quizá no pensabas que eran importantes organizarse, ¿no? Yo creo que la ventaja en los pueblos indígenas es que hay una colectividad establecida, hay una vida en común, que eso ayuda mucho y permite avanzar en las luchas, ¿no? Porque para las luchas la colectividad es básica. Uno no solo, pues puede ser uno solo activista, sí, pero la transformación real es colectiva. La fuerza real transformadora es una fuerza colectiva. Y entonces, pues tienes que aprender a hacer estas cosas, ¿no? Aprender a hacer boletines de prensa, manejar redes para comunicar, para hacer todo esto, campañas, o sea, un montón de estrategias que tienes que manejar, ¿no? La otra tiene que ver con la articulación, reunirte con los otros que también están luchando con algo parecido a lo que tú estás luchando, con los diferentes para sensibilizarlos también, para decirles que es importante que estén. Entonces, yo creo que son varias estrategias en la resistencia, ¿no? Pero además de la resistencia, nosotros reivindicamos la rebeldía. O sea, no puede haber resistencia si no hay rebeldía. Nosotros somos parte del Congreso Nacional Indígena y para nosotros la rebeldía tiene que ver con la construcción, con el sembrar semilla, ¿no? Semilla de colectividad, semilla de educación, semilla de un futuro. O sea, no podemos solamente resistir si no estamos sembrando para seguir resistiendo, pues, ¿no? Si todo el tiempo solo estás resistiendo y deteniendo, te vas a cansar, porque la lucha es algo cansado, es algo largo, es de largo aliento, ¿no? Es una maquinaria contra la que luchamos. No solo luchamos
con contra de un presidente, no, luchamos por contra de todo un sistema que está establecido y dominando nuestros países, nuestras economías, pero también nuestras mentes y nuestros cuerpos, ¿no? Tenemos una colonialidad todos metidos en la cabeza y que es bien difícil romper, ¿no? Incluso los mismos pueblos indígenas, todo este proceso, 500 años y ahora con el Estado mexicano y todo lo que ha hecho para hacer pensar, ¿no? Un imaginario de que somos los pobres, los tontos, los ignorantes, ¿no? Y no es así, ¿no? Y entonces también hay una lucha, también ahí hay que sembrar. ¿Y cómo sembramos en la cabeza otras formas de pensar? Esto que decía Regina tiene mucha razón, no son nuevas narrativas, estas narrativas que son las otras narrativas, existen desde hace mucho tiempo, han sobrevivido 500 años, ¿no? De exterminio, de lucha. Entonces es eso, reaprender a quitarnos todo esto que nos estorba para empezar a transformar. Y por eso las rebeldías son importantes para nosotros, porque tiene que ver con la autonomía. O sea, la construcción de autonomía es parte de la lucha también. No solo decimos no al gasoducto, sino también decimos sí a nuestra radio comunitaria, decimos sí también a nuestro grupo de salud, decimos sí a nuestro gobierno por usos y costumbres, que decide la asamblea. Entonces van de la mano. Resistencia y rebeldía van de la mano. Tienen que ir de la mano, porque eso permite realmente que las luchas florezcan y que nuestros sueños se concreten en algo. Mientras estamos con los amparos, mientras estamos ahí peleándonos con el sistema jurídico, que es una porquería, una simulación de justicia, por otro lado estamos aquí sembrando con los niños educación diferente, o estamos hablando en las asambleas, dialogando entre nosotros, ¿no? Y no es sencillo. Sembrar rebeldía es lo más difícil porque implica colectividad, y la colectividad y ponerse de acuerdo a la colectividad y organizarse no es sencillo. Y más por este sistema que nos han inculcado la individualidad, ¿no? El competir, el que yo me salvo, mi familia y los otros no importan. Y como dice Regina, yo también coincido, los pueblos indígenas tienen mucho que aportar a esto, ¿no? Y ve que dice, lo antiguo será lo que salvará, o sea, lo que ayudará a cambiar el mundo, ¿no? Y se refiere a esto, a las formas que los pueblos indígenas tienen. Yo no digo que los pueblos indígenas todo sea maravilloso, claro que hay muchas cosas que hay que La dejamos de escuchar tantitito, para ahí sigue. Sí, ¿verdad? tuve un problema. Ahí está, ya la escuchamos de nuevo. Gracias. Adelante. Entonces, bueno, creo que ya se me está acabando mi tiempo, yo me emociono y empiezo a decir un montón de cosas. Entonces, bueno, solo decir ¿qué es eso? Que necesitamos las dos cosas, que no podemos pensar solamente en resistir. Necesitamos tener rebeldías y rebeldías en ese sentido, de construcción de lo colectivo. Los pueblos indígenas nos están marcando un camino que puede ser horizonte para futuro para todos nosotros. No significa que seamos indígenas y que tomemos la vida indígena, no. Significa entender cómo está viviendo, qué relaciones están planteando con la naturaleza, qué relaciones estamos planteando entre humanos, entre personas, entre los géneros, y quizá desde ahí podamos pensar otras formas, ¿no? Yo creo que se puede sembrar en cualquier lugar, hasta en el asfalto, en un edificio. Ahí también se puede hacer comunidad. Solo es el intentar hacer ese reto de generar comunidad. Y bueno, y ya para cerrar con la cuestión del arte, coincido con lo que decía Regis, me gustó mucho eso de que el arte es parte de la lucha. Nosotros pensamos que el arte es una estrategia también de lucha, así como la de comunicación y como la de legal, es también una herramienta, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros tenemos un montón de murales que se han hecho, ¿no? Respecto a la lucha, que informa de la historia, que pone sueños que también tenemos, que habla de la gente que ha estado luchando, o sea, muchas cosas. Pero también el arte en las canciones, de los compas que generan, ¿no? Y que hablan de la vida común, de lo bonito que es ver el cielo y las garzas volar, o el río correr, ¿no? O sea, cosas también son arte, porque hablan de la vida en común y hablan de lo bonito de la vida, ¿no? La lucha no solo es cosa horrible y hablar de violencia y represión, la lucha también tiene que ver con construcción, con colectividad y con cosas hermosas de crecimiento colectivo, de defender lo que amamos. Y yo creo que ahí hay mucho aporte también.
Y desde los pueblos indígenas, como decía bien Regina, no está separado el arte. Ustedes ven una camisa, una blusa bordada y dicen, ay, qué bonita, pero en realidad no entendemos todo lo que hay. En esas puntadas te están explicando una historia de algo que ellos tienen, o te están explicando una parte que es importante del hombre, la mujer, ¿no? Entonces el arte no está, el capitalismo ha separado todo. Y no, en los pueblos indígenas yo creo que lo importante también es eso, entender que todo está unido y que todo es parte de todo, ¿no? Entonces, eso también, ¿no? O sea, en los pueblos indígenas el arte, las artesanías, sí, pero no solo son artesanías para exhibirse en un museo, ¿no? Son artesanías que expresan muchas cosas y que además estas artesanías son parte de la vida común, ¿no? Y de la vida cotidiana. Y bueno, por ahí, ¿no? Invitarles a que también siembren rebeldía en sus mentes, en sus corazones, y que es importante no desfallecer ante todo esto que pareciera muy oscuro, ¿no? Y más en estos momentos en donde muchas cosas importantes en nuestro país parece que no hay solución, ¿no? Y entonces, pues justamente requiere de una sociedad activa, participativa, creativa y consciente, ¿no? Y ya, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ambas, gracias. No sé si entre ustedes quieren como conversar, si no, puedo yo empezar como a preguntar y abrir como la conversación entre ambas. Sé que ustedes se conocen, pero por ejemplo la licenciada Regina con su obra como fotógrafa y videodocumentalista, como comenzó como este paso de inicio a este activismo que justamente pues tiene que abrirse a la colectividad. Lo mencionó varias veces, ¿no? Como deja de ser de autoría y se vuelve colectivo, y cómo pasó usted como con ese proceso, y si es posible cómo se conocieron ambas, ¿no? En esta lucha, en esta resistencia. Pues mira, la verdad es algo de lo que me encanta hablar. Así que agradezco mucho que me lo preguntes. Para mí hubo un punto de quiebre en algún momento donde me di cuenta que mi pensamiento crítico no era suficiente, ni mis aspiraciones artísticas eran suficientes, o mis aspiraciones como fotógrafa. Y fue una marcha la que, digamos, generó esa ruptura, la toma de posesión de Enrique Peña Nieto. En esa manifestación a mí me detuvieron y me llevaron presa hasta a Santa Marta, estuve 9 días ahí. Para mí, pues eso fue la ruptura de todo, ¿no? Saliendo conocí mucha gente, eh, gente como Samantha, ¿no? Y pues todas estas personas y colectividades son las que implantaron en mí esa semillita de rebeldía, ¿no? Como dice Sam. Eh, y a partir de ahí, pues ya es ir y conocer, o sea, empecé a acercarme, no sé, he tenido de verdad he sido muy afortunada en eso y muy privilegiada también, ¿no? El poder estar cerca de varias compañeras y de mirar y ser parte de esa resistencia y esa lucha, ¿no? Como bien dice Sami, a mí un poco ella lo dijo muy bien, a mí un poco por eso me hace ruido el término de activista, porque ella lo intentó decirlo de muchas formas, ¿no? El ser activista dijo, estar en la lucha, porque eso decimos. Los activistas o personas que luchan, porque pues somos personas que luchan, ¿no? Entonces, yo como que retomo un poco eso que decía Sam del semillero y de las personas que luchan más allá de la resistencia y cómo
en ese actuar, y lo voy a relacionar con el arte porque me parece que está sucediendo todo el tiempo. Por ejemplo, la toma de espacios públicos, ¿no? La toma de espacios públicos, que es un poco, voy a como intentar traspolar las palabras de Samantha a esto, a un ejemplo. La toma de espacios públicos trasciende, supera la expectativa de una toma simbólica. El poner un antimonumento en un lugar es una acción directa. Entonces ya se dejó de ser una resistencia, se está haciendo parte de, estamos luchando, ¿no? Estamos poniendo ahí, estamos mostrándonos, estamos poniendo el cuerpo, que básicamente es lo que hacen las comunidades y todas las personas que luchan. Poner el cuerpo en unos niveles, pues más allá de la virtualidad, no porque esté mal la virtualidad, solo como, digamos, se vuelve tangible, ¿no? Las personas que luchamos somos personas que estamos constantemente en esta ida y venida de la acción directa, y todas las manifestaciones, o para mí por lo menos todas las manifestaciones de toma de espacios públicos, son manifestaciones artísticas, ¿no? También. Y bueno, pues un poco por ahí, a mí mi semillita fueron todas estas mujeres y algunos hombres que han implantado en mí la rebeldía, como dice Sam. ¿Y cómo nos conocimos, Sam? No me acuerdo exactamente cuándo, pero pues en algún pueblo, en algún, no sé, supongo que en Abelcingo, en la radio. Un día llegaste a mi casa y dije, ¿y esta muchacha quién es? Cierto, ya era el aniversario de la radio, ya me acordé, 2016. Sí, cierto, sí, cierto. Así es. Sí, pues justo, y tiene que ver con el arte, ¿no? Por ejemplo, en la radio, cada aniversario hacemos un baile de como 11 horas, tocan como 15 grupos, tenemos 2 escenarios, llegan más de 1000 personas, y justo tiene que ver con eso, con celebrar también la vida y la lucha, ¿no? O sea, no solamente es la cuestión. Y también creo que lo del arte es bien interesante porque hay una visión del arte separado de lo político, ¿no? Yo creo que no. O sea, los situacionistas justo, esa es la contribución que hicieron en los 70s, ¿no? 60s. Justamente de vincular y decir que es importante, ¿no? O sea, por ejemplo, el 68, toda la labor gráfica que hicieron los estudiantes, súper importante, ¿no? La apropiación de un discurso gráfico del Estado, transformarlo y hacerlo otra cosa, ¿no? Y es emblemático, o sea, muchas imágenes podemos recordarlas, no de las Olimpiadas, sino del movimiento a través de esto, ¿no? Entonces yo creo que el arte por eso es parte de la estrategia, tiene que ser parte de nuestras estrategias, porque además esta idea de lo político está separado del arte, también de acá está jodido, ¿no? Hay muchos compas que eso qué, no es política, ¿no? Pero también lo es, porque justamente son formas de transformar el pensamiento, de mostrar otras lógicas, otras narrativas que no están casadas solamente con la cuestión contemplativa, ¿no? Sino que se añade la justicia, el amor, muchas cosas que son importantes. Eso. Y bueno, a mí, pues la verdad es que yo, bueno, no soy indígena, yo vivo aquí en Amilcingo ya desde hace varios años, pero yo soy mestiza, le queremos llamar así, si nos ponemos a clasificarnos. Eh, pero o sea, esta lucha yo entré por las áreas del destino, ¿no? De pronto a eso es lo que te digo, o sea, la mayoría de la gente no está de, ahora tengo ganas de luchar, ¿no? O sea, la mayoría de la gente que pone el cuerpo y que dice va, es porque las circunstancias te llevan a ello, ¿no? Hay compas que también por convicción y así, claro, también, ¿no? Bueno, yo también, de alguna forma también tengo esa parte, ¿no? Tengo una vida también de activista antes de esto, ¿no? Si lo queremos llamar así. Pero creo que también, o sea, estas cosas son que te llevan, pues, a participar y a luchar, ¿no? Son cosas que te apelan y que te mueven y que dices, va, ¿no? Y fue así como yo empecé, ¿no? Y ahora, pues, estoy en un proceso de lucha de varios pueblos indígenas nahuas y que yo estoy muy agradecida a los pueblos que me hayan dado esa confianza y que
y que me permitan estar luchando junto con ellos, que me permitan aprender un montón de cosas, ¿no? O sea, uno aprende en la universidad muchas cosas, pero en los pueblos indígenas uno desaprende muchas cosas y aprende unas nuevas, ¿no? Entonces, que también son muy importantes y que eso no lo vas a ver en las escuelas, ¿no? Yo creo que es eso, también aprender a estar con los diferentes también nos puede enseñar mucho. Y mira, ahí están los coches otra vez. Entonces, bueno, eso. Muchas gracias a ambas. No sé, licenciada Regina, si nos puede compartir como alguna de sus piezas, alguna obra que es lo que más le gusta o que más le significa como un ejemplo de esta resistencia, de este acto de lucha. Híjole, es una pregunta un poco tricky porque, pues justo como de las grandes obras que yo pudiera como considerar no son mías solamente, todas siempre terminan siendo colectivas, o sea, incluso yo hasta me asombro de esto, ¿no? Como el estarle preguntando a mis compas, oye, ¿qué piensas de esto? Porque voy a ir a hablar de esto y no quiero como solo que sea un rebote en mi cabeza propio, ¿no? Sino pues que tenga un poco más de carnita, de un poco de diálogo entre chats y audios y palabras, como pudimos, pero que se vaya integrando así. Y pues en ese sentido, pues, o sea, yo podría poner así como lo más importante de lo que he hecho ha sido en general lo que ha sido la Agencia Autónoma de Comunicación Subversiones, que es un proyecto colectivo que ahorita está en proceso de cierre y que pues justo me ha enseñado todo esto y me ha acercado a todas estas luchas y con todas estas personas. Y pues nada, yo invitaría a la gente, bueno, la página está un poquito desconfigurada ahora porque estamos en un proceso de cierre y tratando de hacer un buen archivo, pero pues que se acerquen un poco a ver eso, subversiones.org. Nosotros siempre priorizamos las luchas, la palabra de la gente que está en las luchas, digamos, las actrices, los actores principales, por decirlo de alguna manera, y que para nosotras y nosotros ha sido una parte muy importante de nuestro aporte a la construcción de ese imaginario y de esa memoria de las luchas de los pueblos y de los de abajo y las de abajo. También, pues bueno, ya que estamos en esto de hablar de la chamba, ¿va? Me gustaría recomendar un documental que también hicimos colectivamente, que se llama Recuperando el Paraíso, que está bueno, está en Filmin Latino, lo pueden buscar ahí. También está abierto en Vimeo para visionado libre, pero ahora lo pongo en el chat. Pero bueno, también está en Filmin Latino. Es sobre la organización, bueno, sobre la comunidad indígena náhuatl de Santa María Ostula en la costa de Michoacán y su organización ante el crimen organizado y los embates del Estado, ¿no? De la violencia sistémica de la que hablábamos y del clasismo, digo, del racismo y colonialismo que pues existe en estos tiempos, ¿no? Pues es un poco un trabajo que pues ha dado la vuelta por muchos lugares y que pues para mí ha sido muy bonito, más allá del reconocimiento que pueda tener en festivales de cine o tal. Bueno, sí, principalmente a eso voy, ¿no? Como los reconocimientos, por ejemplo, que tiene este documental, tiene varios, pero uno de los que para mí son más importantes es el premio a mejor documental
en el festival mapuche que se llama Fichualmapu en el 2017. Y en 2018 mención honorífica en el Festival Internacional de Cine Documental de Santiago Álvarez, en Santiago de Cuba. Estos dos reconocimientos para mí son los más importantes porque son los reconocimientos de los pueblos que luchan, de las personas que luchan. Y más allá de estos reconocimientos, es para mí súper importante que mis compañeras y compañeros de los pueblos sigan proyectando este documental en sus comunidades. Es un documental que lo que intentamos hacer era inspirar, era mostrar un poco el corazón de una resistencia y una lucha, de muchas que existen en México, y bueno, pues ya, ese es un poco mis dos comerciales que voy a hacer hoy. No, perfecto, y gracias por compartirnoslo. Si nos puede poner el link, estaría increíble para que quien quiera pueda verlo. Creo que sería lindo. Y de hecho lo voy a agregar en el canal de YouTube cuando se suba esto como grabación. Voy a agregar ese dato para que la gente pueda tener ese link. Te lo puedo mandar por mail para que lo pongas y ya. Es que estoy en el celular. Y Está perfecto. Yo lo comparto después con los participantes y lo subo claro que sí, para el canal. Gracias. No, al contrario, muchas gracias. Licenciada Samantha, no sé si usted quiera compartir como yo sé que esta lucha al final pues siempre termina siendo los mismos temas, tristemente, ¿no? Esa es la tristeza, que siempre es lo mismo y nunca se soluciona, pero en su vivir sobre este tema y su lucha y envolverse en esta lucha, ¿hay algo de lo que nos quiera compartir como algo que es lo que más le ha significado o que le haya movido o como, no sé, algo que quiera compartir como bajo este tema que estamos viendo, ¿no? Como algo de nueva forma de activismo, más que nada. O sea, si usted nos decía lo cibernético, por ejemplo, ¿no? O algo que ustedes consideren como estas nuevas formas de lucha que nos puedan compartir, si se puede. Bueno, yo creo que, pues más en los pueblos, pues sí, o sea, sí utilizamos como los medios electrónicos, tenemos nuestras páginas, Twitter y demás cosas, pero eso es para afuera, ¿no? O sea, lo que nosotros nos fortalece son las acciones que ayuden a fortalecernos como organizaciones, como pueblos, ¿no? Y justamente en este marco de las rebeldías, pues, ¿no? Yo creo que un elemento muy importante en este sentido es la conformación de las redes comunitarias, que no son nuevas, ¿no? Pero es una herramienta de lucha muy importante para los pueblos. Por eso hay tantas trabas, ¿no? Para reconocerse. Nosotros tenemos 8 años al aire y tenemos el único permiso que necesitamos, que es de los pueblos que nos escuchan, ¿no? Pero hay toda una política que existe que nos criminaliza, nos dice que eso está prohibido, que no debemos. Entonces, por ejemplo, eso yo creo que es una herramienta muy importante, ¿no? La comunicación. O sea, creo que lo que puede ser innovador o algo así, en el sentido de la importancia de la apropiación de la información y de la difusión de esa información, ¿no? De todo esto que nos agrava, nos daña, yo creo que eso es bien importante, justo para que en las comunidades se tengan más herramientas para comprender todo lo que está pasando, ¿no? Y entender que no es algo alejado o separado, sino que tiene que ver todo está como relacionado. Entonces, yo creo que eso es un elemento muy importante de las luchas de los pueblos indígenas. Ahora, si hablamos de innovaciones y cosas, yo no sé si se puede llamar innovar, pero yo creo que el movimiento de las mujeres ha hecho cosas impresionantes, ¿no? Ha hecho cosas que nadie se había atrevido a hacer. Y yo creo que eso es parte. Tú decías al principio de preguntarme para esa intervención que las cosas son terribles y que no va a cambiar. No, yo sí creo que cambian las cosas, pero cambian a partir de la decisión de los movimientos y de la acción de los movimientos, ¿no? El movimiento de mujeres ha logrado cosas impresionantes a través de una acción que nadie se había atrevido a hacer, ¿no? Esto de pintar los monumentos, de tirar, o sea, eso es muy importante. O sea, el único antecedente que había de eso
en 1992 cuando se cumplieron los 500 años, ¿no? Y que se tiraron algunas estatuas de los colonizadores. Antes de eso, después de eso, nadie más había atrevido a agredir, o sea, no agredir, a hacer esa intervención. Y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Las acciones que te mueven y que te dicen algo está pasando, quizás estás en contra o a favor de que se haga esa intervención en los monumentos, pero te está llamando a una reflexión de las cosas. Y eso es lo importante de las acciones, que llames a la reflexión, que generes acciones, y las acciones empiezan por empezar a reflexionar las personas sobre lo que crees que o no, que es normal o no debe ser, ¿no? Entonces yo creo que el movimiento de las mujeres ha aportado un montón en eso, ¿no? O sea, yo las admiro un montón porque de verdad están marcando camino. Pero también por otro lado, por ejemplo, esto no es innovar, pero los movimientos indígenas tienen un papel también muy importante en la lucha, tiene que ver con la parte espiritual. Y no es algo que estemos innovando, no, pero es algo que se está mostrando y que se está diciendo que también es importante. En las luchas los pueblos indígenas también está lo espiritual, también se pide a nuestros ancestros, se pide a la naturaleza que nos rodea, que nos ayude a seguir, que nos muestre camino para continuar en la lucha, ¿no? Y eso también es importante, porque se están mostrando cosas que antes eran impensables en la izquierda o impensables en la lucha, ¿no? Y yo creo que eso es parte también de estos nuevas respuestas a estos momentos tan violentos, tan grises, ¿no? Tan fuertes que estamos viviendo. Entonces, estas cosas te permiten dar luz de otros elementos que nos ayudan a seguir luchando, ¿no? Yo no digo que es el más importante, estoy diciendo que son elementos importantes de la lucha y que estamos contemplando ahora, ¿no? Muchísimas gracias a ambas. No sé si alguna de ustedes dos quiere comentar algo y si no también mientras empezamos a abrir el micrófono para los participantes. Quien tenga dudas, quiera compartir algo, preguntar. Yo quisiera, perdón. No, adelante. Yo quisiera abonar a lo que ahorita mencionó Sam, que ya lo había notado, pero se me pasó. Dentro de este imaginario, o sea, digamos, las resistencias construyen sus propios imaginarios, ¿no? Sus propios símbolos, sus propias, pues sí, sus imágenes que impactan al mundo. Y en ese sentido, ahorita mencionó Sam algo que a mí me parece como otro gran ejemplo de esto de pasar del activismo a la lucha, que es esto de cuando tiran los monumentos de personajes colonialistas. Me acuerdo mucho en el 92, que justo lo mencionó Sam, esta vez que antes de que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se conociera como tal, públicamente, en el 92 salió y tiró esta estatua de Diego de Mazariegos, ¿no? Justo el 2 de octubre, como en una cosa súper, obviamente súper simbólica, fuerte, como wow, pero también dejó de ser simbólico, o sea, no solo era simbólico, ¿no? Eso ya era como, porque además fue todo un performance, digamos, y así fue concebido, pues, ¿no? Bajaron todos, o sea, bueno, no todos, pero un montón de indígenas y venían ataviados, digamos, con sus trajes indios, ¿no? Con sus arcos y flechas, y llegaron y tumbaron a Diego de Mazariegos. Y en ese sentido, pues justo me parece que van transformándose todos esta construcción de imaginarios que se va reconfigurando, y entonces ya tenemos manifestaciones como las que decía Sam de las mujeres que luchan, ¿no? De todo el movimiento feminista, y también de las mujeres que no se reivindican como feministas, que también son las que están ahí poniendo el cuerpo y poniendo antimonumentos, y que tiene que ver con este imaginario de las mujeres que luchamos, que digo, obvio, bueno, ya lo decía Sam, no es que sea nuevo, pero sí son otras
se van buscando como otros medios, otras formas, ¿no? Y justo la lucha de las mujeres ha permitido abrir como ese espacio en estos tiempos que era impensable justo, ¿no? Que antes salieran un montón de mujeres a rayar las paredes, ¡ah! ¿No? Que salieran así a enfrentarse con la policía, encapuchadas, ¡ah! O sea, antes eso era como impensable, como decía Sam, ¿no? Había que buscarse otras formas, pero justo ahorita ya están así las compañeras ahí al frente en esa manifestación de lucha también, ¿no? Yo solo quería como hacer este acotamiento a este momento histórico del 92 cuando se tiró la estatua de Diego de Mazariegos y cómo en toda Latinoamérica y sobre todo en estos últimos años, a partir del 2019, la rebelión de Chile, pues han empezado justo a caer todos estos monumentos de personajes colonialistas, ¿no? Desde Chile a Brasil, Ecuador, Colombia, y se ha visto ese mismo símbolo y a mí como en términos de representación artística me parece muy fuerte y muy tangible. Y ya, solo quería hacer ese comentario. Y yo también quisiera además como hablar algo que creo que también es importante en esto de innovar o de, más que innovar, las posibilidades que te dan las nuevas tecnologías, ¿no? En el primer aniversario del asesinato de Samir, bueno, cuando mataron a Samir Flores, que es compañero aquí de Milcingo, es luchador y sigue en nuestros corazones, fue asesinado el 20 de febrero de 2019. Cuando murió Samir, a mí me sorprendió algo. Bueno, me sorprendieron muchas cosas y me dolieron más otras cosas. Pero algo que me parece que es interesante en este sentido, hablando del arte y la lucha, es que de pronto la imagen de Samir se multiplicó en miles de imágenes, bueno, no sé si miles, pero sí en decenas por lo menos de imágenes diferentes de la gente que motivada por la situación o por lo que había pasado, generó y subió a redes, ¿no? Y entonces hay muchas imágenes de compas que hicieron de Samir. O sea, y eso yo creo que eso es una posibilidad que te dan las tecnologías, ¿no? De apropiarte de una situación y tú hacerla y no sabes si es arte o no, usas grabado, usas un plumón, usas un crayón, lo que sea, un carbón, lo que sea, haces una manta, lo que sea, y lo subes y lo haces, ¿no? Y otros la montan en un puente y otros lo ponen en su ventana y yo creo que eso es una forma justo también, ¿no? De expresar, ¿no? Igual no todo mundo tiene la posibilidad o no fue o no sabe o no sé, tiene miedo de salir a manifestarse, de organizarse, pero también estas acciones yo creo que son importantes. Y cuando fue el primer aniversario del asesinato de Samir, el Museo Luctuoso, convocamos justo pues a una apropiación, ¿no? A la exigencia global de justicia por Samir, y entonces también se multiplicaron muchísimas acciones, ¿no? Y muchos compas hicieron imágenes, pero también llamábamos justo a sembrar, ¿no? Porque entonces decimos que Samir se volvió semilla y que está floreciendo en muchas partes del mundo. Y entonces también eso hubo mucha respuesta y nos mandaron fotos de gente sembrando en la UAM Xochimilco, ahí en el, ¿no? Digo, no es porque se me escuela, pero es un ejemplo, pues, ¿no? De apropiarse de los espacios. Nos mandaron de otros lugares sembrando pequeños árboles, sembrando plantas medicinales en otras partes del mundo. Entonces, yo creo que eso también te da, o sea, el arte como herramienta de lucha, como apropiación de algo para externar, para exigir, pero también algo que no está corporativizado en el sentido de que el líder dice qué hacer y todos lo hacen, ¿no? Sino es algo que la gente se apropia desde donde esté y lo hace, ¿no? Yo creo que eso también es bien potente, ¿no? Es muy fuerte. Nada más quería comentar. Bueno, perdón, y en ese sentido que está diciendo Sam, justo, pues hay un antimonumento de Samir, ¿no? En el Zócalo. Ahí está, ahí lo fuimos a poner. Hubo colaboración de un artista que hizo la pieza, toda la banda que
puso su fuerza para ir y poner lo que son de pedestal de cemento y luego el busto de Samir, ¿no? Y es un antimonumento y les voy a enseñar una imagen rápido que tengo aquí impresa. Y pues sí, tiene que ver con eso, ¿no? Con la apropiación de los espacios y la apropiación desde nuestras formas de ver. Perdón. Y pues nada, o sea, esto justo nos apropiamos de todo y pues ahora divulgamos, ¿no? Lo que podemos. Entonces, ajá, justo me parece como esos símbolos contrahegemónicos artísticos que sí deberíamos de considerarlos como tal y deberíamos de considerarlos así de grandes en aporte al mundo de las artes, ¿no? No, bueno, porque en la resistencia están dados, digamos, o sea, en la resistencia se camina así y aunque haya compas que de repente digan como, ay, no, es que esto no es política y tal, pues justo también habemos otras personas que estamos caminando en ese sentido, pues que decía Sam, ¿no? De sembrar futuros, de sembrar semillas de un futuro y yo también estoy convencida de que sí, todo puede estar horrible, pero como dice Sam, o sea, esto tiene que cambiar y pues no va a pasar así, llámenos idealistas o no, no va a pasar así nada más porque sí, hay que salir y luchar, pues, ¿no? Muchísimas gracias a ambas. ¿Algo más que quieran decir? Si no, mientras tanto, ¿quién tiene dudas? ¿Quién quiere preguntar algo? ¿Compartir algo? Yo. Sí, adelante. Hola, buenas tardes. Antes que nada, muchísimas gracias por la plática. Estuvo súper interesante. A mí me encanta todo lo que sea protesta y arte involucrado en ella. Me fascina. Pero hay algo que me hizo un poco de ruido y sí me gustaría que se pudiera aclarar. Eh, Estaba comentando la licenciada Samantha y también la licenciada Regina que todo esto de las manifestaciones feministas y de las intervenciones de los espacios escultóricos y todo era nuevo. ¿A qué se refieren con nuevo? Porque yo estoy pensando mucho en todo lo que pasó en Estados Unidos cuando las mujeres quisieron conseguir el voto femenino, en 1918 en Inglaterra, que hubo atentados en contra de ministros, que las mismas mujeres se confrontaban cuerpo a cuerpo. O sea, sí se me hizo me hizo ruido esto de como algo nuevo, cuando yo creo que lo hemos visto a través de la historia, que no era tan conocido eso tal vez, pero sí me gustaría saber a qué se refieren con nuevo. Otra cosa, estaba yo pensando en las mujeres, en las madres de la Plaza de Mayo, que durante el 73 al 83, 76 al 83 intervienen en espacios públicos escultóricos, los famosísimos scratches de estar señalando aquí vive fulanito de tal que estuvo torturando a jóvenes. Entonces, ¿qué consideran ustedes que es lo nuevo en la manifestación? Por ejemplo, en este caso que se mencionó en las feministas, ¿qué es lo nuevo al decir que se raya y se confronta? O sea, ¿a qué se refieren con eso? Sí me gustaría mucho saber. Y gracias. Bueno, siempre usar la palabra nuevo es como muy vanguardista, ¿no? Yo diría que es diferente, ¿no? Y si dije nuevo, perdónenme, pero que luego se me emocionan las palabras. Pero, o sea, la idea es la cuestión, o sea, y yo no ubicaba como esta parte, yo no la conocía, ¿no? Por ejemplo, esta parte que me comentas de las mujeres en esta primera ola, por decirlo así, del feminismo y la lucha, ¿no? Por la cuestión del voto y acceso. Sí recuerdo los atentados, por ejemplo, no sabía que había intervenciones, ¿no? Pero yo sí creo que en México fue un shock, ¿no? Porque en México no se había usado esa estrategia tan agresiva hacia los monumentos históricos. ¿Y por qué digo que es un shock? Y por eso digo que es diferente. Porque en México tenemos una cultura del nacionalismo muy fuerte, ¿no?
tenemos todavía muy presente los símbolos patrios, los héroes de la nación, todas esas cosas. Y entonces de pronto tocar eso fue muy fuerte para una sociedad que está metida todavía mucho en esa lógica. Aunque claro que no sabemos luego ni quién fue ese héroe, ni vemos una calle, no sabemos ni qué fue, si la Revolución de Independencia, no sabemos nada, ¿no? Porque además también eso, pues 80 años de prismo nos volvió muy ignorantes, ¿no? Muy desconocedores de nuestra historia. Pero yo sí creo que fue algo que violentó en el sentido, no que sea malo o bueno, sino que quiero decir que te movió, ¿no? O sea, escuchamos por todos lados opiniones sobre eso, que qué están haciendo, que son no sé qué, malditas, métanlas en la cárcel, ¿no? Y otras diciendo, bueno, les importa más un monumento y no la muerte de 7 mujeres al día, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que lo que permitió, o sea, por eso digo que es innovador en el sentido de que dio un shock en la cabeza, en la conciencia de este país, ¿no? Y llamó a que cada quien analizara la cosa. No digo que todo el mundo ahora está a favor de eso ni en contra, pero sí generó mucha discusión, ¿no? Y si se acuerdan, fue creciendo el movimiento, ¿no? O sea, más mujeres fueron llegando y más y más y más. Eso habla de que sí apeló a algo, ¿no? Que igual hay mucha gente en los más en los hombres y más en las personas conservadoras, liberales, pues eso fue una agresión y una violencia tremenda, ¿no? Pero quizá para otras eso permitió entender que las cosas sí están difíciles, ¿no? Entender que eso que veían y que pensaban y que sentían no es ella que está loca y que es histérica, ¿no? Sino que sí está pasando algo en este país. Entonces, yo creo que a eso me refiero con que, de nuevo, en ese sentido, ¿no? Pero sí, tiene razón, o sea, esa palabra de nuevo es muy complicada porque es vanguardista, ¿no? Y pues nuevo ahorita y en 10 minutos ya no es nuevo, ¿no? Entonces, pero sí o sea, creo que sí marcó algo diferente, ¿no? O sea, yo sí lo veo en ese sentido. Y qué casualidad que vino la pandemia justo, además, bueno, no sé, ya son cuestiones más acá suposiciones, pero bueno, era un momento complicado, ¿no? Un momento fuerte en la lucha de mujeres, no solo en México, sino en el mundo, ¿no? Estaba fuerte el movimiento de mujeres en el mundo en el momento que llegó la pandemia, ¿no? Y que eso fue lo que más o menos medio detuvo las cosas, ¿no? Y en México creo que es eso, ¿no? Por eso pienso que es una estrategia que no nos hayamos atrevido a hacer en muchos. A veces pues sí pintábamos, ¿no? Libertad y así, pero ya de pintarlos de todo y de hacer, o sea, hasta al Samir le pintaban el pelo de verde, ¿no? Incluso en el pueblo hubo mucha discusión sobre eso, ¿no? Compas estaban muy indignados de por qué habían tocado a Samir y por qué lo habían pintado de verde el cabello, ¿no? Pero además bueno, lo pintaron solo el cabello de verde, o sea, todo lo demás lo dejaron bien, solo el cabello se lo pusieron verde, ¿no? Muchos compas estaban muy indignados, ¿no? Y otros, yo no me indigné, yo dije, huevos, o sea, miren la lucha presente de las mujeres, ¿no? Pero justo es eso, pero te llama la discusión, pues, te mueve, pues, y eso es lo importante. Las acciones de la lucha, si no movemos conciencias y si no hacemos que otros también entiendan lo que está pasando, pues entonces estamos condenados a quedarnos solos y aislados, ¿no? Y entonces que nos aplasten y nos destruyan. También por eso se busca mucho, hacer muchas cosas, para acciones que llamen a los otros, a que vean lo que pasa, ¿no? Bueno, nada más como comentario y nada más como dato cultural. En el 2006, durante el conflicto de Oaxaca, sí se dañaron monumentos históricos y se dio ahí lo que era también de que se quemó el árbol del Tule, el hijo del árbol del Tule. O sea, justamente como esta llamada de atención de lo que estaba pasando. Pero eso ya nada más es como para tenerlo presente. Pero gracias, licenciada. Sí, no, y incluso en el 99, en la huelga de la UNAM, también ahí se hubo una intervención, ¿no? En el mural ahí, y también fue muy criticado, ¿no? O sea, yo creo que eso ha estado, pero creo que la respuesta que dio esta acción sí ha sido diferente a otros momentos históricos de usar la misma acción, pues. Yo creo que aquí tiene, o sea, bueno, creo que desde que empezamos a hablar de esto de que si nuevo y no nuevo y que si ya estaba y tal, pues un poco iba encaminado a eso, ¿no? A que son respuestas que se van reconfigurando, manifestaciones que se van reconfigurando
de acuerdo a los contextos temporales en los que estamos viviendo. A mí me queda claro y tu observación me parece, se ve, sí, me parece como muy atinada porque justo voy a poner un ejemplo, ¿no? Ahora que se organizó esta que le llamaron la primera marcha lencha, pues como que muchas compas se quedaron así de, wow, espérate, ¿cómo que la primera, no? ¿De qué me hablas? Y la memoria histórica, ¿no? Y después pues me di cuenta que se decidió llamarle así porque responde a este contexto histórico, digamos, a este contexto de temporalidad en el que estamos viviendo ahora. Que si bien no era la primera para nada, ¿no? Creo que sí fue de las primeras marchas convocadas para las mujeres trans también. Y creo que por eso se decidió hacer el nombre. Entonces, un poco yo a lo que me refería, pues justo como tratando de hablar de lo nuevo, de las nuevas formas, las nuevas narrativas, pues no es que sean nuevas, lo que está haciendo nuevo son los medios quizá, que es un poco a lo que se refería Sam. Siento esto, bueno, pues bueno, siento y pienso y es un sentipensar, el alcance a la tecnología, a las redes sociales, por ejemplo, sí permiten que ese cerco se vaya haciendo más delgado. No es la misma, no es el mismo alcance que va a tener la intervención del 99 en el mural este de Siqueiros, ¿no? Era. Bueno, en este mural. Sí, de Siqueiros, sí. Ok. No va a ser la misma, digamos, atención mediática o atención de las personas a las que les va a llegar esto si es solo a través de un medio masivo, ¿no? Que en ese tiempo había muy pocos medios libres. De hecho, yo creo que ahí, no hablo de los medios comunitarios, hablo de los medios libres. Ahí pues mucho nace esta semilla, ¿no? De los medios libres. No es lo mismo el alcance que había en esos años a ese tipo de información. No es lo mismo el pensamiento crítico que había en ese entonces al que hay ahora, no es el mismo alcance a la tecnología, ¿no? Y al consumo de información, de imágenes y tal, que tenemos ahora a lo que tenemos en ese momento. Y yo siento que ahí está un poco esto que justo no es nuevo, pero sí van, las formas se van reconfigurando y se van apropiando, justo como decía Sam, y eso hace que pueda el cerco hacerse un poco más delgado y vaya llegando, alcanzando a más personas. Y sí, pues justo que le pintaran el cabello de verde a Samir, yo me acuerdo que fue una gran discusión en el pueblo, ¿no? Pero pues también estoy consciente que a partir de ahí empezaron a haber otro tipo de reflexiones y quizá antes también pasaron otras cosas que generaron otras reflexiones, pero digamos que se va reconfigurando, que es un poco lo que yo creo, que no es que sea nuevo, los medios son nuevos, los alcances son nuevos, ¿no? O no sé si nuevos, hay otro tipo de alcances, pues son diferentes. No sé si contestamos. Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Abed, por tu pregunta y gracias a Samantha y a Regina por las respuestas. Les voy a leer la pregunta que les hace Zaira Galindo. Dice, muchas gracias a las dos por compartir sus experiencias. Quiero preguntarles, a ti, Regina, ¿consideras que estas nuevas resistencias son aquellas que el actual contexto define y orille a la búsqueda de nuevas formas de hacer presencia, por ejemplo, el arte y sus múltiples expresiones? Y también, si trabajan en diálogo con las comunidades, si estableces diálogos de creación artística dadas sus propias, ahí hay un error, dadas a sus propias miradas,
A mí me gustaría trabajar con la gente de las comunidades que trabajo de esta manera, pero no soy fotógrafa ni tengo conocimientos visuales. Sin embargo, el empoderamiento de nuevas prácticas se me hace un elemento súper importante para plasmar propias experiencias de vida diaria. Y ahorita hacemos la pregunta a Samantha. Esto va a Regina. Nada más para que sepa la licenciada Regina, Zaira es antropóloga, me parece, ¿verdad, Zaira? Bueno, adelante, licenciada Regina. Perdón, la primera pregunta, ¿me podría repetir la pregunta, por favor? Claro que sí, perdón, creo que no debía de haber leído todo junto, perdón. No, todo bien, todo bien. Dice, Regina, ¿consideras que estas nuevas resistencias son aquellas que el actual contexto define y orille a la búsqueda de nuevas formas de hacer presencia, por ejemplo, el arte y sus múltiples expresiones? Órale, pues justo creo que en el planteamiento de esa pregunta está un poco la respuesta anterior, tal vez, ¿no? Creo que no es que sea nuevo, otra vez volvemos a lo mismo, pero sí responden a la necesidad de dejar, o a la necesidad de no solo resistir, sino también formar parte de estas acciones que poco a poco van liberando, ¿no? Como más allá de un cambio global, y me estoy quedando sin luz, perdón, voy a prender la luz porque... Sí, claro. Bueno, solo hago la acotación, bueno, explico que Zaira preguntó esto justo cuando ustedes estaban respondiendo lo otro, entonces creo que por eso, no es que repita ella la pregunta, es que justo No. en el mismo momento. Sí, no, creo que no lo dije por eso, más bien lo dije porque me parece que contesta muy bien, ¿no? Como, pues sí, yo creo que sí responde a eso. Y que pues también se va conectando con la segunda pregunta, que pues yo lo que podría decir al respecto es que yo pues aprendí foto y todo lo demás lo he ido aprendiendo sobre la marcha. Yo no estoy graduada de realizadora audiovisual, ni mucho menos, ¿no? Muchas veces me junto con gente para ver qué podemos aportar y así van generándose estos vínculos que no son como que yo quiera ir y trabajar con la gente de los pueblos para, no sé, para ayudar o no sé, una cosa así, sino más bien es que para mí es importante estar cerca de los pueblos que luchan, porque así yo voy entendiendo mi propio, me voy ubicando en mi propio quehacer, ¿no? Que no es artístico en su último fin, sino más de comunicación, digamos. Entonces, bueno, yo solo quisiera poner un ejemplo muy bonito que nos pasó hace poquito, que justo andamos haciendo me junté con unas compañeras así de la nada, como de, hay que hacer talleres, sí, y entonces nos falta Milcingo todavía, pero ya fuimos a Huesca y fuimos a Jantetelco, y en Huesca o sea, en las dos comunidades pasaron cosas muy bonitas. A ver, en Huesca es donde está la termoeléctrica, a la que se está resistiendo el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Puebla, Morelos, Tlaxcala. Huesca es donde está la termoeléctrica, y Jantetelco es otra parte donde es otra comunidad al ladito de Amilcingo, donde también pasa el gasoducto, ¿no? Y cada quien tiene además sus propios problemas territoriales. Y en Huesca, uno de los niños, bueno, fueron niñas y niños, ¿no? Uno de los niños, estábamos hablando de poderes mágicos y cómo, si tú tuvieras un poder mágico, ¿cómo transformarías tu comunidad? Y entonces empezaron a salir cosas, no, que yo quiero que haya más iguanas, que yo quiero que no sé qué, y luego y la termo, pero no, la termo, ahí ya estábamos haciendo como el territorio en un papelote, ¿no?
o sea, dibujándolo. Y entonces como que un niño dijo, ah, aquí está la termo, y otro niño le dijo, no, pero la termo es mala, no hay que ponerla. Y el otro niño le dijo, pero si está aquí adentro, ¿no? Y así hubo una discusión hasta que uno de ellos dijo, bueno, si yo tuviera un poder mágico, quisiera convertir la termoeléctrica en un balneario. O sea, yo no aprendí de arte, yo no aprendí a hacer talleres. Está increíble, ¿no? Y ahí quedó plasmado y está el superpoder, hay un videito chiquito donde quedó. Y eso en realidad lo planeamos con compas, o sea, con una compa antropóloga, etnóloga, una compa artista, que ella sí es artista coreógrafa, y yo, y otra compa antropóloga, ¿no? Entonces, pues solo son... el diálogo se da así como platicas con alguien en donde sea, pues, ¿no? Somos personas al final, más allá del estudio y de los marcos teóricos y los sujetos de estudio y tal, pues somos personas y siento que todo tiene que ver con esta semilla de rebeldía y aventarnos a hacerlo y aprender en el camino, que es así un poco como yo le echo. No sé si contesté. Gracias. Ya nos dirá ahorita Zaira. Si me quedó alguna duda, muchas gracias. Y ahora está la pregunta de Zaira para la licenciada Samantha. Y dice, quiero preguntarte cuáles son los retos que has tenido en la difusión colectiva del medio de comunicación que gestionan y si las mujeres han participado más. Y si es así, ¿de qué manera? Me gustaría saber si hay esta diferencia de roles en las nuevas resistencias. Ándale, en un tema sencillito. No, Zaira, pues ahora sí me pusiste a girar. Bueno, mira, la radio comunitaria, yo soy locutora de la radio comunitaria también. Y principalmente, pues son jóvenes y unos que no somos tan jóvenes. Y nuestra locutora más chiquita tiene 6, no, ya cumplió, ya 7 años. U 8, bueno, ahorita ya tendrá, sí, 8 años tiene. Y ahorita dejaron de estar en el aire por una situación. Pero bueno, y tenemos gente grande, ¿no? Bueno, no muy grande, pero 50, 60 años, 70, 60 años, más o menos. Entonces es muy variado. Y hay hombres y mujeres. Hay más mujeres que hombres. Y bueno, eso nos lleva a todo un tema, ¿no? Pero bueno, los problemas que hemos tenido en la radio, pues les comentaba que era pues justo la cuestión de el tema de la legalidad, ¿no? ¿Qué es legal y qué no? ¿De acuerdo a quién? O la legitimidad, pues ¿no? También, ¿no? Entonces, ha habido 2 intentos por parte del IFETEL y del Ejército de despojarnos de nuestra radio. Pero justamente la radio como es comunitaria, o sea, una radio comunitaria no es de que un día yo me paré y dije, voy a poner mi radio, ¿no? Esta radio la formó Samir, justo pensando en estas formas de cómo romper el cerco comunicativo, cómo informar a los pueblos por el Proyecto Integral Morelos, pero no fue él solo, ¿no? O sea, él se le ocurrió, pero tenía una habilidad impresionante de contagiarnos de sus locuras y de darnos muchas razones para poder hacer las cosas. Y bueno, pues fue así como se formó la radio. Y la radio, en realidad, Samir la propuso, pero quien se apropió de ella fue el pueblo, ¿no? Se creó gracias a la colaboración, donaciones, kermeses, colectas, ¿no? Que el mismo pueblo hizo. Entonces, por supuesto, cuando viene el ejército a querer despojarnos, pues la gente sale a defenderla, ¿no? Y en 2 ocasiones ha salido a defenderla. Ha corrido a la policía, al ejército, bueno, al IFETEL, pues el ejército vino con policía federal y los han corrido, ¿no? Y eso ha sido bien importante, porque una radio justamente pues responde a eso, a fortalecer la vida comunitaria. Por eso son muy importantes las radios y por eso son tan criminalizadas. Porque justo hablando de esto que decía, pues yo pienso que hay muchas herramientas que tenemos, ¿no? El arte, la foto, incluso un coche es una herramienta, ¿no? O sea, ya lo decía ahí. El problema es qué uso le damos a las herramientas, cómo potencializamos para qué las herramientas, ¿no? Y la radio es una herramienta de organización. O sea, ayuda a fortalecernos, organizarnos,
a fortalecer la identidad, a fortalecer los lazos comunitarios, muchas cosas ayudan. Entonces, por eso también las ven tan peligrosas y por eso hay tanto problema para que se reconozcan las radios comunitarias, ¿no? Y yo creo que ese ha sido los problemas principales. Ya el otro problema que, bueno, la cuestión técnica, ¿no? Ahorita, por ejemplo, hace 2 meses se nos quemó la computadora por unos rayos horribles que hubieron y entonces nos quedamos sin computadora y fue todo un relajo y se quemó toda nuestra música. Y bueno, son cuestiones técnicas que tienes que aprender justamente, ¿no? Yo soy socióloga y yo ahora ya hasta sé programación de radio y cosas que no te imaginas que tienes que aprender porque pues la necesidad te hace aprender. Entonces, el uso de las herramientas es bien importante y entender el sentido que le das a las herramientas, ¿no? O sea, la tecnología no es mala, pues, es una herramienta. El problema es qué uso le damos a la tecnología, ¿no? Entonces, yo creo que eso ha sido. Y ya la cuestión de la participación de mujeres, pues mira, en los pueblos, aunque digamos, y en las organizaciones de lucha, hay un gran trabajo que hacer, ¿no? En la cuestión de la participación de las mujeres y del machismo, del patriarcado. O sea, es muy, muy difícil, es un proceso bien lento que está llevándose. Los pueblos indígenas lo están haciendo, pero no porque los haya llevado una reflexión, sino porque quien está saliendo a defender el territorio y quien está diciendo, vámonos con todo, en muchas ocasiones son las mujeres. Y tiene que ver con el cuidado de la vida, ¿no? O sea, como patriarcalmente se nos ha arrojado un rol de cuidadoras, ¿no? En muchos niveles. Yo creo que también por eso hay una relación mucho más fuerte del cuidado de la vida. No solo por la cuestión de tener un bebé y engendrarlo, sino porque toda la vida te dedicas a cuidar a esas vidas, ¿no? Y entonces hay una relación muy fuerte del cuidado de la vida. Por eso también con la naturaleza esta relación fuerte también de cuidado de la naturaleza, porque se entiende de ahí mucho de por qué la vida, ¿no? Entonces, la participación de las mujeres por eso ha sido fuerte. En Cherán quien decidió luchar pues, fueron las compas. En Huesca quien decidió luchar fueron las compas. Y los compas no les quedó otra más que decir, bueno, pues vamos, porque pues, ni modo que vayan solas nuestras mujeres, ¿no? Entonces, ha sido así. Pero ya en el proceso de la vida cotidiana, de las reuniones, de las asambleas, es un proceso lento, ¿no? De que escuchen la voz de las mujeres igual que la voz de los hombres, ¿no? Que escuchen cuando una mujer habla y no hablen cuando está hablando una mujer y se callen cuando está hablando un hombre, ¿no? Que una compañera diga algo en la asamblea y luego diga otro compañero lo mismo, nadie la peló cuando dijo eso, pero si lo dice un hombre, ah, sí, claro, está muy bien, ¿no? Y lo acaba de decir la compañera hace 10 minutos, ¿no? Entonces, hay un gran trabajo en ese sentido. El pensar que las mujeres deben estar en su casa cuidando y no deben estar en la argüende, no deben estar en la política, que las mujeres no son para la política, que las mujeres no son para cargos, ¿no? Autoridades. En Amilcingo, después de todo el proceso de lucha, ahora tuvimos nuestras primeras 2 mujeres, no, 3 mujeres autoridades, ¿no? Y eso es un gran avance, pero falta mucho para muchas cosas más, ¿no? O sea, es lento, pues imagínense, son 500 años de patriarcado en nuestras cabezas, ¿no? Entonces es difícil también quitar eso. Yo creo que también lo importante es de que si nosotros estamos diciendo que queremos un mundo diferente, que queremos luchar contra el capitalismo, debemos de entender que el patriarcado es parte del capitalismo. Que si somos luchadores o activistas o defensores del territorio y decir no a este sistema económico, pues también tenemos que entender que si queremos acabar con él, también debemos de acabar con el patriarcado y de entender que esto forma de plantear que hombre y mujer tienen que ser así y de que tienen que hacer tal o tal otra cosa, tiene que ver también con la dominación, ¿no? Entonces ahí también es un gran camino que hay que hacer, que ahí van las compañeras en los pueblos fuertes, pero pues también no es sencillo, ¿no? O sea, dice un compa, los abusos y costumbres, ¿no? Y yo creo que aplica muy bien con la cuestión machista, ¿no? Que hay en las comunidades todavía. Muchísimas gracias. Bueno, justo me mencionó ya en privado Zaira que le da mucha vergüenza, pero que está teniendo problemas con su internet y que espera que se resuelva, pero se tuvo que desconectar. Entonces me dijo que va a estar pendiente de la grabación para ver la respuesta porque ya no pudo
le están arreglando el internet, entonces dice que está intermitente. Una disculpa y que da las gracias a ambas por su respuesta, aunque la escuchará después. Muchas gracias. No sé si alguien más tenga alguna duda, algo que quiera compartir, comentar. Aprovechen. Pues yo en lo que comentan, Sí, claro. quisiera, pues bueno, fue pregunta pasada y yo ahí voy de metiche, pero quisiera abonar un poco también en justo esto como terminaba Sam diciendo, ¿no? Que ahí van, que las compañeras están como, o sea, como agarrando, dando el paso, ¿no? Que al final, pues eso es lo que tiene que pasar. Nosotras somos las que tenemos que estar ahí al frente y ponernos y decir, pues aquí estamos, ¿no? Y en ese sentido, me parece importante tener en cuenta, y lo digo desde persona de fuera que va a documentar a los pueblos y que además las mujeres de esas resistencias o esas luchas, muchas de ellas también son mis compañeras, ¿no? O mis compas y mis amigas. También creo que hay una cuestión ahí, o bueno, de mi parte hubo una reflexión de entender que es el proceso, así como es el proceso de las compañeras que están acá y que van y rayan y hacen, es el proceso de las compañeras que están en los pueblos. Y para mí fue muy, muy importante darme cuenta y como darle valor, digamos, otro valor distinto al hecho de que las mujeres en las resistencias, así como dice Sam, que son las que deciden o las que dicen vamos porque no podemos permitir esto, como en Cherán, por ejemplo, que justo una de las cosas más bonitas que cuentan las compas de allá es que cuando tocaron, que tiene mucho que ver con lo que estaba diciendo Sam de los cuidados, cuando tocaron eh, ¿cómo se llama? El ojo de agua de la cofradía, así se llama. Digamos, fue uno de los, es uno de los lugares sagrados de ahí, de Cherán. Entonces ahí fue cuando las mujeres dijeron, no podemos seguir permitiendo esto, ¿no? O sea, va muy conectada la espiritualidad con los levantamientos. Y la espiritualidad, no siempre, pero suelen llevarla las mujeres, tanto en la medicina tradicional, ¿no? Como y no en todas las comunidades, y obviamente pues no podemos generalizar, sería muy colonialista, pero lo que quiero decir es que las compañeras están teniendo sus propios procesos y para mí ha sido muy importante entender que, por ejemplo, el hecho de que se queden cocinando es parte de la resistencia. Desde la cocina se transmiten los saberes, se sostiene la resistencia a través de la comida, es parte de los cuidados, ¿no? Luego ya lo que dice Sam, pues ya son otras cosas que sí hay que estar trabajando y que les corresponde a las propias compañeras de las resistencias, ¿no? De Sam y de todas las compas que están ahí, pues llevar su proceso como sea que les convenga, ¿no? A ellas, pues, ¿no? Como grupo e individualmente, o como colectividad e individualmente. Y nada, como que para mí sí ha sido muy importante eso. Quitarme un poco como mi estructura de mujer de ciudad y ver cómo en la transmisión de saberes también está la resistencia y también está la lucha y también son ellas las que forman parte de todo eso, ¿no? Y cómo eso también genera que poco a poco vayan pasando en otros niveles, más como en la asamblea, ¿no? Como en la toma de decisiones, en los cargos, y cómo se va ampliando. Y a mí me parece que una de las cosas, ¿no? Sam me corregirá si estoy mal o si no lo ve así. Uno de los momentos como históricos, digamos, en este contexto en el que vivimos, que ha permitido que estos procesos se den mucho más en las comunidades, es cuando el Congreso Nacional Indígena propuso una vocera que se postulara para la presidencia, ¿no?
que fuera la vocera de los pueblos y que fuera una mujer que hablara en su lengua, o sea, que fuera como representante de su cultura. Yo lo que he visto como mujer de fuera y desde lejos en las compas pues, que conozco de las luchas es que esto les fue una semilla también para las compañeras y tal. No sé cómo lo vean los hombres de los pueblos, pero yo sí he visto en algunas mujeres de los pueblos, de estas luchas territoriales, que justo es una representación, ¿no? Ellas están viendo ahí, o sea, y ahí empieza como a romperse un poco todas estas ideas patriarcales con las que hemos sido educadas. Pero bueno, esto es un punto de vista muy, muy particular sobre el proceso. Muchísimas gracias. Bueno, pues no sé si alguien más tiene alguna duda o quiere comentar algo. Y si no, pues damos por terminada esta sesión. Agradezco mucho la participación, bueno, la participación de Zaira, de Sabet. Muchas gracias a la presencia de Samantha y Regina. Un gusto escucharlas y escucharlas desde adentro, su experiencia y su visión. Muchísimas gracias por compartirnos esta tarde pues, su lucha y su resistencia. Y les agradecemos mucho que nos dieran este tiempo. Les voy a hacer llegar el link para que tengan la grabación en caso de que quieran compartirlo con alguien más. Y bueno, pues a los participantes del seminario, nos vemos el miércoles de la semana que viene con la mesa 3. El módulo, acuérdense, ya estamos en el módulo 4, que es activismo, arte y resistencia. Y la mesa que vamos a tener la semana que viene es sincretismo o nepantlismo, con el doctor Antonio Rubial García y la doctora Berenice Alcántara. Nos vemos la semana que viene. Y licenciada Regina y licenciada Samantha, muchísimas gracias. Muy buenas noches y gracias a todos. Muy bonita noche y que descansen. Gracias, hasta luego, que estén muy bien. Gracias.